Buenos días y muchas gracias por sintonizar Escarbando. Vamos a empezar este día con una panorámica que nos va a dar el colega Máximo Laureano desde la ciudad de Santiago. Una panorámica de Santiago y el Cibao y que trataremos de llevar a ustedes todos los días. Adelante, Máximo Laureano. Buenos días. Saludos, Fausto. Saludos, Gustavo. ¿Me oigo? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante. Sí. Bien, desde Santiago algunas informaciones que han sido motivo de debate y de comentarios en los medios de comunicación. Es el caso de que el exteniente Fernando de los Santos, la soga, ayer le fue variada la medida de coerción. Se le impuso presentación periódica y una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora. La soga estaba en prisión desde noviembre del año pasado, cuando fue apresado en Santo Domingo y fue traído a Santiago en medio de una parafernalia y todo eso. Que se comentó mucho a raíz de su detención el hecho de que nunca estuvo huyendo, nunca estuvo escondido y de repente pues lo apresaron como que era el más buscado. La soga ha ofrecido algunas declaraciones en el proceso, se declara limpio sobre todo, dice que nunca ha hecho nada y habla de que ellos, personas a quienes no identifican, ellos saben que me usaron, que me engañaron, eso dice la soga, entre otras declaraciones. Habla del proceso de que ha sido víctima de ataque, de que en un momento le quemaron su casa, de que lo han atacado, entre otros detalles que reveló el exteniente Fernando de los Santos, la soga. Habla también de que ha habido momentos, sobre todo en esa época, donde se le imputaban los crímenes. Habla de que llegó un momento que donde quiera que había un caso conflictivo, algún caso comprometedor, y que mataban a un presunto delincuente, se decía que era la soga. Quizá, dice él, por hacerle daño. De eso habló el exteniente de la policía, Fernando de los Santos, quien no había ofrecido declaraciones después de este proceso. Máximo, la soga identifica a las personas que lo persiguen o que lo atacan como ex compañeros suyos, miembros de la Policía Nacional. En el video que pudimos ver, él habla de ellos, pero no se refiere a ninguna persona en específica. No hay una identificación de su parte. Él habla de ellos, ellos saben. Pero esos son los que le quemaron la casa. Bueno, también habla de que hubo momentos de ataques hacia él, que ha sido víctima de esos ataques, que le quemaron la casa, entre otras cosas. Pero él no se refiere, no identifica que sean personas civiles o que sean su ex compañero, no lo identifica. Pero sí habla, se defiende y reitera que está limpio y que no ha hecho nada. ¿Cuáles otros hechos, Máximo, de interés noticioso han ocurrido en Santiago en las últimas horas? Hay que recordar que la soga está en prisión, o fue a prisión, no por los crímenes que se le señala ser el responsable. Cuando en esa época se mataba a jóvenes en distintos barrios, sino que hay un caso específico por el que la soga fue procesado en este momento, en esta etapa, que es el caso de octubre de 2011, cuando él desaparece de la policía, que se le imputa por haber cobrado una presunta suma de dinero de unos 250,000 pesos por matar a 2 personas. Ese ha sido el proceso por el que se le ha seguido. Bueno, me preguntaba de informaciones.
de las últimas horas. En Santiago hay un ambiente político, sobre todo se ha intensificado la búsqueda de una plaza para aspirar a la alcaldía de Santiago. El alcalde actual no ha dado seña de que va a buscar una repostulación, pero sus compañeros de partido están haciendo el trabajo tanto en las redes sociales como en la calle. Silvio Durán, que es el director de Corazán, está en licencia por asuntos de salud, está en licencia en Corazán, pero está en campaña. El señor Durán es un hombre de Danilo Medina, ¿verdad? Es un hombre de Danilo Medina, muy de Danilo Medina. Aquí la gente de Danilo está bien identificada. Además de Silvio Durán, está Fernando Rosa, que también está en campaña en las calles, haciendo algunas actividades, buscando encabezar esa boleta. José Enrique Suet, por un lado, se mantiene tímido. Algunos dirigentes de su grupo dicen que no va a buscar aspirar a la alcaldía y otros dicen que sí. De hecho, algunos lo han visto cerca de Silvio en algunas actividades. ¿Y Cerulle no ha sacado la cabeza de nuevo? Bueno, Cerulle ni por redes sociales se sabe de él. No se sabe de Cerulle. Por parte del PRM no han dado señales de quién pudiera ser, quién pudieran estar aspirando hacia la alcaldía. Otro tema reciente aquí en Santiago tiene que ver con la muerte del contratista Alejandro Rodríguez, que fue asesinado en el mes de febrero del año 2017. Era contratista de la gestión de Gilberto Cerulle. Según sus abogados, en un proceso de revisión de la coerción del hijo de este señor Alejandro Rodríguez, que está preso, prisión preventiva de 18 meses, porque es el principal sospechoso imputado hasta ahora. Los abogados de la familia han establecido que la muerte de el contratista, el empresario Alejandro Rodríguez, pues se habría producido porque él descubrió que su hijo estaba desviando algunos fondos de la empresa. Es el caso que el año pasado hubo mucho debate, porque a raíz de este caso se dio el atropello a la periodista de CDN en el Palacio de Justicia, que está acusado Joel Rodríguez, que es el hijo de Alejandro Rodríguez, asesinado el pasado mes de febrero del 2017. Bueno, y hay un tema. ¿Qué más, Máximo, ya? Sí, hay un tema, que es que empresarios de Santiago, entre ellos Félix García, han estado solicitando al gobierno que ponga atención a Santiago y que devuelva a Santiago en obra en proporción a lo que Santiago aporta al fisco. Y ha habido también reacciones de otros sectores. Por ejemplo, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, también ha ofrecido algunas declaraciones adhiriéndose a lo que está planteando el empresariado de Santiago. Bien, eso es una vieja aspiración. Máximo, muchas gracias. Mañana volveremos a contactarnos para que nos dé una panorámica. Mañana, para que hablemos un poco de cómo está el ambiente en Santiago, el movimiento de negocio en estos días de fiestas navideñas. Muchas gracias. Hay algunas informaciones sobre eso que mañana podemos desarrollarlas. Bien, cómo no. Muchas gracias, Máximo. A usted. Hacemos una pausa. Muy lindo. La justicia argentina emitió ayer sentencia condenatoria contra 6 ejecutivos de la firma Embraer, incluyendo a un vicepresidente de esa firma,
por el soborno que pagaron en República Dominicana a un oficial de la República Dominicana. Solamente está identificado Carlos Piscini Núñez como el receptor de 3.5 millones de dólares para la compra de los aviones Tucanos en República Dominicana. Esa condena se hace definitiva contra cada uno de estos ejecutivos de Embraer y se dice en la información que la compañía Embraer firmó un acuerdo con la República Dominicana y pagó una multa de 7 millones de dólares al gobierno dominicano por vía del Ministerio Público para compensar el daño causado y los sobornos pagados, pero que República Dominicana desiste de los sometimientos contra estos funcionarios de la firma Embraer por los delitos cometidos. Bueno, yo creo que esa información debe llenar de vergüenza al Ministerio Público y a la justicia de República Dominicana, a las autoridades, porque, óigame, esa información de lo que había ocurrido en ese proceso de negociaciones no provino de ninguna diligencia que se hiciera en República Dominicana, pese a que se habían hecho muchas advertencias y denuncias, sino que provino del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que hizo su investigación y Embraer negoció, porque se vio una situación difícil con la justicia norteamericana, y a cambio de pagar una multa muy elevada, también dio información. Y de Estados Unidos le dijeron a República Dominicana, miren, pasó esto. O sea, le sirvieron el plato, como decís, en la mesa, todo puesto ahí. Y a pesar de eso, aquí no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, hay una persona presa, Carlos Piscini está preso. Bueno, pero ese es el único. Se mencionaron unos empresarios que están sueltos, se mencionaron legisladores que no han sido apresados, ni investigados, ni nada. Y todavía están excluidos. Ese caso está dando vuelta. Y hay un acuerdo, para mí muy dudoso, en que lo presentan como la gran cosa, que Embraer paga un dinero, pero eso es lo que debe llenarnos de vergüenza nacional. Es el hecho de que en Brasil ya, que incluso no era la parte más interesada, porque los perjudicados fuimos nosotros y otros países. Los brasileños ganaron dinero con esas ventas, y mucho que ganaron, porque lo que han dicho mucha gente que saben del caso es que esos aviones fueron vendidos a un precio muy por encima del mercado internacional. Bueno, los brasileños se revelan como grandes sobornadores. En el caso de Brecht, los sobornos pagados eran, a República Dominicana fueron 92 millones confesados. Los desembolsos descubiertos hasta ahora, o por lo menos presentados hasta ahora, por el Ministerio Público, solo a las cuentas de Ángel Rondón, son de 126 millones de dólares. Ellos dijeron que fueron 92. Esa es una cosa. La otra, por supuesto, es que no solamente en el caso de Brecht, sino que también en el caso de la compra de 8 aviones Tucano para combatir el tráfico de droga. Ya no hay droga. Ya no hay droga. Entonces. República Dominicana decidió que debía pagar 93 millones de dólares, para lo cual se hizo un préstamo y se le compraron esos aviones a los brasileños. Ese es un tema sumamente interesante porque políticos, funcionarios, legisladores y ministros participaron en los debates en el Congreso. Hubo vistas públicas, Gustavo. No, hubo gente que con un chantaje diciendo que todo aquel que se oponía a la compra de esos aviones era porque estaba trabajando con los cárteles de droga. Por eso. Hasta ahí en el chantaje y el irrespeto se llegó. Entonces, obviamente, en el Palacio Nacional había sumo interés y en el Congreso Nacional también de que eso pasara, pero querían que pasara con visos o con señales de transparencia. Y por eso lo sometieron a vistas públicas. Se formalizó, pero una vista pública nada más para escuchar y no hacer caso. Eso fue un engaño y una estafa a la sociedad dominicana, utilizando todos los mecanismos que tenemos para hacer las cosas con transparencia. Porque en definitiva, cuando se hacen vistas públicas, el presidente del Senado, Reinaldo Pared, dijo, si me entero que a ustedes le dieron un soborno, soy yo el primero que los va a denunciar a ustedes. No pasó nada y él sabe lo que pasó. Tal vez él no se ha enterado todavía. Bueno, pero él sabe lo que pasó, porque en definitiva, en este caso se dijo muy temprano, no se habla solo del soborno de 3.5 millones de dólares. Uno de los grandes... Es decir, eso es muy poco. De las grandes interrogantes. Eso era nada más que para los militares. Que se sabe que fue mucho más de ahí, porque esos aviones fueron vendidos a un precio muy por encima de
de su precio en el mercado internacional. La otra cosa, que a Carlos Piscini Núñez nunca lo han escuchado. Él está preso. Y él ha dicho, señores, pero yo no entiendo por qué, a mí tienen que oírme. Es la parte más flaca de la soga. ¿Verdad? Porque un coronel el general Peña Antonio, Rafael Peña Antonio, era el ministro de Defensa en ese momento. El ministro no era de Defensa, era el ministro de las Fuerzas Armadas. Secretario de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí están todas esas fotografías en que aparece Leonel Fernández con esos jefes militares, muy sonriente, como probando un juguete. El hecho de que Leonel aparezca ahí, él significa que él tenía interés en que se compraran los aviones. Quiero decir que esos militares están acompañándolo en Brasil y muy sonrientes, muy contentos, ¿verdad? Fue a una de las fábricas que fueron de la... Y mira, Gustavo, la información adicional a esto es que Estados Unidos entregó a las autoridades dominicanas la información, los testimonios, los documentos sobre los sobornos pagados en el país. Le sirvió la mesa. Se lo entregó al la mesa servida. No tenían que hacer poca cosa si querían. El entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo que se iba a investigar este caso y se comprometió a que se aplicarían sanciones. Dio la lista de los implicados. Había legisladores, había empresarios, había prestanombres, había militares, incluyendo el ministro, y eso sencillamente se fue diluyendo hasta quedar solamente Carlos Piscini Núñez. Parece que ya es una especie de costumbre nuestra. Igual pasó con Odebrecht. Ya en todos los países ha habido consecuencias, personas ya definitivamente enjuiciadas, condenadas. Odebrecht ha tenido que pagar de verdad compensaciones, bueno, ha sido expulsada de países. La pasada semana, y aquí, nada. En Colombia, Gustavo, en Colombia la pasada semana condenaron a Odebrecht al pago de, creo que cerca de $200 millones. Pero además la excluyeron de participar. Sí, en todos los países. En cualquier tipo de licitación fue excluida y el pago de sobornos en caso de Colombia por parte de Odebrecht fue solo de $11 millones. O sea que imagínate. En el caso dominicano estamos hablando de 92 millones. Se ha admitido que se pagaron 92 hasta ahora, millones. pero se sabe que es mucho más. Y aquí no ha ocurrido prácticamente nada. Me decía Carlos Pimentel, el coordinador general de Participación Ciudadana. Coordinador ejecutivo. Director ejecutivo, perdón. Él decía lo siguiente, que analizando las cosas por lo que se ha hecho, él entiende que aquí ni siquiera se puede decir que hay un caso judicial con el expediente de Odebrecht. No. Yo le preguntaba que por qué. No. Me dice, no, porque aquí lo primero es que sí se ha sido muy mediático. El procurador, se tomaron unos vídeos que se divulgaron cuando iban a apresar a los primeros encartados, que después de esa lista sacaron a la mayoría. 8. Entonces, luego además cuando se entregaron las supuestas pruebas, hizo un desfile con unas cajas y se le tomaron fotos muy convenientes. Esas cajas estaban vacías. Uno no sabe lo que había en esas cajas, era un regalito. ¿Qué era? Que alguna caja tenían una hoja. ¿Tú te acuerdas? Se parecía a lo que hacían los tigres cuando el día del maestro. Los tigres que sabían que se iban a quemar. Le llevaban una caja con un jabón y una piedra a los profesores para que pensaban que era algo grande. Y era un jabón Kinder. Así parece que hicieron ahí. Entonces, todo eso, pero en la esencia, ¿verdad? Yéndose a fondo, todavía ahí no se ha hecho prácticamente nada, se está patinando con ese expediente. Bueno. Entonces, es muy triste lo que ha pasado. Bueno, ahora el 23 de enero del 2019 el Ministerio Público va a tener 2 años. Un espacio de, ¿cuántos? 5 días, creo, para presentar su acusación. Yo pensé que lo de 22 ahora, que se cumplen 2 años ahora de que el escándalo se destapó. Sí, 2 años se cumplen. Y vueltas van y vienen y nada. No, pero esto se llama mareo, ¿no es que se le dice? ¿No es que le dicen? Sí, los muchachos dicen, sí. Mareo. Dicen van, bulto, allante y movimiento. O mareo. Bueno, vamos a una pausa. Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, ha hecho una advertencia, un llamado al cumplimiento de la ley y del respeto al debido procedimiento, sobre todo de parte de grupos de abogados o mafias que se han dedicado desde hace mucho tiempo, hay que decirlo, a realizar embargos en contra de compañías, de inversionistas o de empresas. De personas y familias que están realizando actividades lícitamente, correctamente,
le hacen una notificación en el vacío y esas notificaciones se convierten en la autorización para despojar usando la fuerza pública, por supuesto. Sí, porque no es solo abogado, sí, ahí convergen. Es una mafia. Sí, fiscales. Que exactamente integra fiscales, alguaciles, policías, todo y hasta militares. Y abogados, exactamente. Pero es un conjunto, porque el abogado solo no puede hacer eso. Entonces tiene toda la razón el Procurador General de la República en hacer esta advertencia, porque durante mucho tiempo eso ha sido un elemento de conspiración contra todo el esfuerzo que hace el gobierno para mejorar la imagen, la garantía de seguridad jurídica, el respeto a la inversión extranjera. Aquí ha habido muchos asaltos y agresiones en contra de personas que han venido a invertir capital en instalaciones hoteleras, entienden que el negocio turístico es relevante y tiene altos volúmenes de ganancia. Bueno, pues vienen y hacen negocios aquí y resultan afectados por una notificación en el aire o por un embargo patrocinado por grupos mafiosos. Bueno, y ahí en la pauta hotelera ha cesado un poco, porque cuando estaba el procurador Francisco Domínguez Brito, él se empeñó mucho y frenó y además le advirtió a muchos fiscales que no podían de manera alegre dar a fuerza pública o darle legalidad a ese tipo de proceso. Y no solo ocurre con negocios, con empresas extranjeras, locales también, nacionales, y familias y personas. Es decir, aquí ha habido mucha gente que en sus hogares, por una diferencia, una litis que está en discusión y que la tiene que ver la justicia, sin llegar a nada final, este tipo de gente que tiene el visto bueno de algún fiscal o algún ministerial público, de alguacil, y consiguen la fuerza pública, esos abogados, vienen y rompen toda una familia, sea por que le han reclamado, por ejemplo, la entrega de una vivienda, de un local, porque hay una diferencia por cualquier negocio, cualquiera. Tú puedes comprar un bien, qué sé yo, un carro, por ejemplo, y si tú entiendes que quien te vendió el carro no te ha cumplido, entonces tú lo demandas, y si él entiende que tú no lo has cumplido, te contrademanda. Pero eso tiene que verse en un tribunal. No puede una de las partes ir donde el otro y conseguir fuerza pública y romperle todo lo que tiene, porque así no. Sí. Entonces, eso es una violación, además de que es malo para el ambiente de inversión, es una violación del derecho. Pero el procurador tiene que hacer la advertencia de que va a perseguir y va a ordenar prisión contra los que hagan embargos ilegales. Yo creo que él lo hace porque eso de nuevo está tomando fuerza. Eso se había aplacado un tanto cuando estaba Domínguez Brito, como que se olvidaron las cosas y de nuevo están ocurriendo casos. Nosotros hemos recibido... Y no será porque estamos en diciembre, Gustavo, porque del mes de diciembre es muy apropiado, digamos, para hacer este tipo de cosas. Aquí se relajan las reglas en diciembre. No sé si es que la gente toma de más o qué, ¿verdad? Sí, y se relajan las reglas, entonces mucha gente se aprovecha de eso, convenientemente, en medio del barullo. Y las fiestas, ¿verdad? Exacto, y hacen este tipo de cosas, que eso es muy, pero muy negativo. Bueno, pues el procurador, además de hacer la advertencia, lo correcto es que identifique los puntos débiles del Ministerio Público y de los alguaciles y todo el personal que está alrededor de este tipo de negocios mafioso, fraudulento y criminal. Porque en definitiva no es solamente... Y que proceda, o sea, no solo contra el notario o quien sea que haga eso, ¿no? El abogado o alguaciles, sino contra los ministeriales públicos que se prestan a eso. O sea, que proceda judicialmente también, es importante. Sí, no si él lo hace, él va a recibir... Bueno, pero si hay prisión, se entiende que es judicializar los casos. Hay un notario que está sancionado por el Colegio de Notarios y que le llaman el rey de los embargos irregulares. Y entonces no se sabe cómo está ejerciendo. Y recientemente a unos señores de un negocio se le presentó rompiendo todo. Y sigue ejerciendo. El hombre sigue por su fuero. ¿Y cómo es una suspensión entonces? No se entiende. Hay casos de él en la Suprema donde quiere el Colegio de Notarios dice que no está autorizado, pero el hombre sigue operando. Pero los notarios tienen mucha influencia porque ellos lograron que le aprobaran una ley. Pero parece que no influyen tanto como para detener a esos de los suyos que hacen este tipo de trabajo, que eso ya es una violación de derechos. Ahí no se trabaja como un profesional de la ley, sino bueno, Gustavo, es al servicio de algo irregular totalmente. Gustavo, antes de despedirnos tenemos que decir que el día de hoy, 18 de diciembre, es el Día Internacional del Migrante.
y la República Dominicana es un país emisor de migrantes. Y tenemos aproximadamente 2,5 millones de dominicanos que andan por el mundo. Esos son migrantes establecidos especialmente en los Estados Unidos, pero hay muchos en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra. En cualquier lugar del mundo hay dominicanos. Nosotros queremos enviar un abrazo de solidaridad, de respeto a esos migrantes, sobre todo porque ellos envían, sin que eso represente ningún costo para la sociedad dominicana, unos 7,000 millones de dólares al año en remesas. Trabajan denodadamente, se levantan temprano, madrugan, se sacrifican, son migrantes dominicanos que envían esas remesas importantes a la sociedad dominicana. El gobierno dominicano no está pensando en esos migrantes. Bueno, lo único que el Estado dominicano les ofrece a esos compatriotas que aportan tanto es que en las Navidades les dan una gracia para traer ciertos artículos sin pagar los arbitros aduaneros. Ahora lo aumentaron a $3,000. A los pocos que pueden venir. Es lo poco, pero muchísimas veces cuando vienen con su mudanza, hasta les roban cosas. Pero yo me refiero a temas como el pacto migratorio, el pacto no, eso no importa porque hay gente aquí que entiende que... Respeto a los derechos humanos. Que entiende que la migración solo es la que recibimos y no la que exportamos, que dicho sea de paso es mayor que la que recibimos. Ya, entonces hoy es 18 de diciembre. Un día como hoy, en el año 2000, Naciones Unidas dijo que este día se iba a reservar para celebrar a nivel mundial el Día Internacional de las Migraciones. Todos estamos vinculados a la migración porque tenemos parientes que vinieron, antepasados nuestros acá, y tenemos de los nuestros que han migrado a otros países. Bueno, nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, para mencionarlo, de los 60 años que vivió, 30 años lo vivió fuera de República Dominicana como exiliado. Sobre todo es más, murió en Venezuela. Exactamente. Y toda su familia, su madre, su hermana Rosa, sus hermanos, todos, incluyendo uno que era demente, todos murieron fuera de este país porque no lo dejaron entrar. Es decir, fueron migrantes todo el tiempo. Luperón, todos los que han luchado por este país han sido migrantes. Y en este país, obviamente, tenemos que recordar eso, que hemos sido una nación en medio del Caribe con las puertas abiertas para irnos en cualquier momento. Pero hay gente que quiere cerrarlas ahora. No, ahora hay gente que la quiere cerrar y quiere mantenerla encerrados todos aquí como una pequeña cárcel. Señores, hasta mañana. Muchísimo.